¿Listo, compañeros? Bien, gracias, qué alegría poderle saludarle, don Ricardo Puerta, Janet Lagos, Epifanio, para comentar sobre esta situación que pues está atañando al territorio nacional, el fenómeno migratorio, precisamente la migración laboral, y es por ello que nos también acompaña el especialista en esta materia, don Ricardo Puerta, para conocer un poco acerca de la situación que se está viviendo los hermanos hondureños que buscan la ruta migratoria. También hemos visto los últimos escenarios donde se han sumado ciudadanos haitianos, don Ricardo. Miren, bueno, le agradezco que hayan tomado la invitación, que hayan respondido. La razón de este Zoom es lo siguiente. El día 23 de agosto y 30 de agosto yo tengo que hacer dos presentaciones que les informé en unos documentos que le acabo de mandar hace cuestión de 1 hora o 2 horas a Josué. Y el primero es, tengo que dar una impresión sobre las alternativas que existen en el mercado laboral. Todo está en relación a migración laboral ordenada, segura, legal. O sea, en otras palabras, es la propuesta hasta cierto punto del plan Biden de sustituir la migración regular de ciudadanos y no la migración de irregulares. Que todo forma parte de un cambio de 180 grados después de la administración de Trump en Estados Unidos. Ese es el contexto externo. El contexto interno es que una organización del Salvador, desconocida para mí, pero yo no conozco las organizaciones del Salvador, eso no dice nada, pero una organización del Salvador le está sirviendo de puente a OIM para organizar un seminario sobre migración laboral en Honduras. Y eso evidentemente, la estrategia y el tema como que se contradicen, porque además de que se está usando una organización salvadoreña, y yo le estoy siguiendo la cuerda, para organizar esto, que yo de la forma que la escogieron no lo sé, ni sé si es conocida aquí o no. Para mí es desconocida, pero ese no es el punto. El punto es que no es una organización hondureña que está organizando un evento de migración laboral. Y ahora viene el otro punto. La migración laboral, para ser ordenada, regular, segura, y que realmente tenga validez desde un punto de vista de continuidad, la tiene que organizar la empresa privada. Y ahora viene lo interesante. La audiencia de ese diplomado son dos organizaciones son dos organizaciones del sector público hondureño que tienen que ver con migración. El Instituto Nacional de Migración y otra organización. Aquí lo más próximo que tiene esa organización es FONAMI. Yo he hablado con FONAMI y FONAMI está haciendo una labor sencillamente de rebote. No tiene ninguna función extraordinaria propia, que tú dirías, bueno, una vez que entre FONAMI, el tema se va a sesgar para tal cosa. No, nada de eso. Es una cosa como, es una especie de trampolín. Me hace falta un trampolín hondureño y ese trampolín es FONAMI. Ahí me quedo para decirle la razón por la cual estoy tratando de platicar de este tema con usted. Entiendo, don Ricardo, que usted lo que necesita es apoyo de nosotros para ver la viabilidad o más o menos el ángulo de la temática que usted va a dar en este diplomado. Yo quisiera, la respuesta es sí, pero te lo voy a poner más en blanco y negro. Como ustedes tienen una serie de vivencias a nivel de las organizaciones de la iglesia, que son promigrantes, y de las organizaciones en ruta, en su mayoría de ellas, que son religiosas, de los hermanos escalabrinianos y de las hermanas escalabrinianas. A mí me parece que el alter ego más propio que yo tengo para destacar lo que falta por destacar en la estrategia y en la invitación que está haciendo esta actividad. Y como yo voy a ser el único expositor, no, falso, va a haber otro expositor que se llama creo que Josué Hidalgo. Héctor Becerra, también escuché que va a exponer. Ese. Yo le tengo respeto a esa persona. Héctor Becerra. Es Héctor Becerra, que es de FONAMI, ¿cierto, Epifanio? No, Sociedad Civil Independiente, no es de FONAMI. No, entonces hay otro elemento
hay otro elemento de FONAMI que creo que se llama, no sé, pero es un individuo que está en el tema. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que yo quisiera, en lo posible, ser el vocero de lo que ustedes dirían si fueran invitados en la calidad que a mí me han invitado. Que yo considero que me están dando una invitación de más. Cuando hay otros actores que tienen más legitimidad para hablar, porque están trabajando el tema de Honduras. Yo lo estudio, yo lo analizo. Yo a lo mejor soy un forjador de cierta opinión pública, pero yo no tengo una institución como tiene Plan de Honduras, como tiene Save the Children, como tiene FONAMI y como tienen otras organizaciones que trabajan en la denuncia de la violación de los derechos humanos en la migración, etcétera. O sea, yo no soy el vocero más apropiado para hacerle dos invitaciones, que creo que soy el único que le han hecho dos invitaciones con dos temas distintos. Entonces no quisiera tener ese privilegio y al mismo tiempo no cumplir las voces que faltan por meter en este diálogo que queremos hacer. Bien, don Ricardo, hablando entonces precisamente del tema de la migración laboral, podemos decir, y se ha señalado por parte del FOSDE, en este caso, instituciones que también contabilizan el tema de las remesas, la fuga de cerebro, la mano trabajadora deja grandes pérdidas para el Estado, a pesar de que las mismas remesas han incrementado en $1.000 millones. A ver, ha tocado varios temas ahí. Primero, evidentemente, Honduras es un país de origen, Honduras es un país de tránsito, Honduras es un país de destino, Honduras es un país de retorno de la migración. O sea, el papel de Honduras es variado en la migración y tiene que ver con la migración laboral. El otro punto importante es que todo lo que tenemos de experiencia previa es en el COVID. Y realmente hay una necesidad de actualizar los protocolos de tratamiento de la migración en tiempos de COVID. Por ejemplo, en tiempos de COVID no hay caravana, porque está la excusa fácil de que no, mire, una caravana no puede pasar por ninguna frontera porque trae la posibilidad de contaminación a este país que no tenemos. Que eso sería, comparado con los problemas que estamos enfrentando cada uno de los países en términos de vacuna, de contagio, de cura, de muerte, etcétera, etcétera, la tasa de letalidad, etcétera. Esto es insignificante. El asunto de que no hay caravana. Está suspendido el CA4. Está suspendido el CA4. La gente de tránsito que pasa por Honduras, lo que quieren es salir rápidamente de Honduras porque le están cobrando peaje aquí y es una extorsión. O sea, si nos ponemos a analizar cada uno de las funciones que tiene Honduras en términos de país de origen, país de tránsito, país de travesía, país de destino, país de retorno, lo real que existe es que los protocolos que se venían usando en migración antes de la pandemia no han sido actualizados a través de un proceso de diagnóstico y sistematización durante la pandemia. Eso es una transversal de fallo que tenemos en todas las personas e instituciones que están trabajando. El esquema viejo no funciona y el esquema nuevo todavía no se cuaja. Yo creo, don Ricardo, que ese es un punto importante que usted puede mencionar en la temática. El hecho mismo de esta región, porque se habla que su tema será migración regional y la vinculación a los mercados laborales. Pero esta migración debemos entenderla hacia Estados Unidos únicamente, o están valorando también la migración a Europa en este diplomado que van a... No están valorando. La migración a Europa no se menciona. Que entre paréntesis, la migración a España ha dado un salto extraordinario en los últimos 2 años. Y ahí hay una ironía. La gente dice que a veces no se va para Estados Unidos porque no entiende el idioma. Sin embargo, cuando se va para España, la mayoría de los hondureños trabajan en Cataluña, que se habla en catalán y no se habla el español. Pero es interesante todas las interpretaciones válidas, parcialmente falsas,
tienen alguna cuota de falsedad que hay en todo esto. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, en estos momentos para muchos hondureños, México se está convirtiendo en un país de destino, el de la migración hondureña. De destino, no de tránsito. Eso no quiere decir que no sea al mismo tiempo país de tránsito para entrar en Estados Unidos, evidentemente, porque es el único que tiene frontera. Y la gente se va a irregular a pie. En ese sentido... Este diplomado, don Ricardo, se valora en el sentido de migración regular o la migración irregular. ¿Cuál es esa valoración que están haciendo? El motivo principal del diplomado es, te lo voy a poner en blanco y negro, sustituir la regular por la irregular. O sea, quitar la irregular y toda esa migración que se va por tierra indocumentada. Inclusive están sugiriendo hasta una nueva terminología y que no se hable de irregulares, ni se hable de mojados, ni se hable de ilegales, sino que se hable de no ciudadanos. Ah, no ciudadanos. Pero, o sea, hay sí. Un esfuerzo de reestructuración taxonómica, si lo quieres llamar así, como la que te estoy diciendo. Don Ricardo ha mencionado un punto muy importante. A raíz del COVID-19 nos está dando el fenómeno migratorio en masivas caravanas. Se ha mencionado que para el 31 de ahorita de julio se estaría sumando una a los hermanos haitianos, pero también hay otro fenómeno que ha surgido que le han llamado los defensores de los derechos humanos, que es el migración por goteo. Se dice que entre 80 a 100 hondureños salen a diario del país. ¿Esto por qué? Porque tenemos una tasa de desempleo del 10%, según lo han señalado las autoridades del Despacho de Trabajo y Seguridad Social. Mire, volvamos de nuevo. Usted ha dicho media verdad y media mentiras, aunque no sea con intención. Primero, el número de personas que sigue saliendo de Honduras son 300 por día. Y eso te va a dar más o menos al final del año unos 100,000, que es el número. Pero ahora viene un número escandaloso. Escandaloso. Creo que en el mes de mayo, comparado con el mes de mayo del año anterior, en este mes de mayo nada más, hay detectados 108,000 migrantes irregulares. En un solo mes. En un solo mes. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Cuando la época de Trump hizo lo posible porque cada uno de estos países se convirtieran en tercer país seguro y quitarle esa carga a Estados Unidos. ¿Qué cosa era la carga? La carga era que si tú llegabas a una frontera con Estados Unidos, tradicionalmente por ley te tenían que aceptar, en términos de levantarte un expediente, darte la posibilidad de ir a una corte de migración. Y como hay un millón de casos esperando en esa cola, te mandaban a un tercer país seguro. Honduras firmó El Salvador, firmó Guatemala, firmó México, y el único que de verdad cumplió fue México, que quedó con que había un programa irregular en México que lo hacían, oye esto, unos militares de Estados Unidos en combinación con unos militares de México, sin que necesariamente los gobiernos de ambos países estuvieran al tanto de esas cosas. Eso es falso. Estaban al tanto, pero se hacían la vista gorda. En el sentido de que los militares sí apoyaban eso. ¿Y qué estaban apoyando ahora con Trump? Que México iba a actuar como un recinto de espera para aquellas personas que estuvieran en la lista de la Corte de Migración, que le llamaban, que era un expediente realmente de atraso en la Corte, en el sentido de que por los jueces que se tenían no se podían atender a todos. Es más, de inmediato había que triplicar el número de jueces, con eso te lo digo todo. O sea, el déficit de la mora judicial que había en esa corte era insoluble con el personal que había.
Pero todo eso estaba a propósito hecho por Trump para que la gente, en vez de quedarse en Estados Unidos, cumplieran con la formalidad y se fueran a México. ¿Y cómo se iban a México? En un programa que se llamaba Quédate en México, que antes funcionaba clandestinamente y en la última transferencia que le hizo los militares estadounidenses a los militares mexicanos fueron $20 millones. Y todo eso sí siguió. Honduras firmó y no cumplió. Guatemala firmó y no cumplió. El Salvador firmó y no cumplió. México firmó y sí cumplió, aunque era inconstitucional de acuerdo con cierta posición política que había en México. Ese programa de Quédate en México es una bomba de tiempo. Don Ricardo, ¿y cómo hay 1 millón de personas? Yo te lo creo. Y ese millón de personas, tranquilamente, unos 300, 400 mil pueden ser hondureños. Don Ricardo, ¿cómo podemos valorar el comportamiento de los flujos migratorios haciendo una vinculación con los mercados laborales? Porque se dice que Honduras, el gobierno lo ha mencionado, que Honduras tiene todas las oportunidades de trabajo, tiene diferentes campos de trabajo, hay varios programas, ya lo han señalado desde Becas 2020, en fin, entre otros, pero ¿por qué la gente sigue saliendo? ¿Cómo podemos valorar los comportamientos del flujo migratorio y hacer la vinculación con los mercados laborales que tiene Estados Unidos en este caso? Mire, la posibilidad en Honduras tiene un golpe de atraso de alrededor de 700,000 puestos de trabajo que han perdido por el COVID y por los 2 ciclones, por los 2 huracanes. Eso es está muy bien presentado en una presentación que hizo el COEP a través de Barquero, de Pedro Barquero. Honduras es muy interesante lo que acabas de decir. Eso que tú acabas de decir es verdad, pero es para decir, oye, ¿y se está haciendo algo? Sí, nosotros siempre estamos haciendo algo. ¿Ve el punto? Pero ese algo que se está haciendo es insignificante para el problema que hay en términos de volumen. O sea, eso no resuelve nada. Lo cierto es que ahora que el mercado norteamericano se está levantando a un nivel extraordinario que hacía rato no se levantaba, porque nunca se había caído de la forma que se cayó antes. O sea, el antes quiere decir durante la pandemia. Y es verdad que en tiempos de Trump había un mercado laboral sumamente floreciente y pujante, que era producto de una serie de reformas que había hecho Obama. ¿Ah? Ojo con eso. Pero no cabe duda que Trump lo manejó para sus intereses, que era contrario a la migración, en una forma efectiva. ¿Qué quiere decir? No había asilo, no había refugio, no había inmigración. Es más, hay dentro del Partido Republicano una facción fuerte de productores agrícolas, de granjeros norteamericanos, que votan por el Partido Republicano y se pusieron en contra de Trump porque Trump les quitó la mano de obra que necesitaban. Y este año se han quedado prácticamente incluidos. Y eso se nota aquí ahora en la producción cafetalera, en la cosecha cafetalera. No hay brazos en la cosecha cafetalera este año. Se han ido para la migración. Y es verdad que en Estados Unidos ahora están entrando un montón de gente que antes no entraba, incluyendo hondureños. O sea, y lo que tú dices del asunto de fuga de talento, te voy a dar donde está la parte crítica. La mayoría de los profesionales que tienen título universitario en este país no trabajan en lo que estudian. O sea que aquí no hay fuga de talento efectivo, lo que hay es fuga de talento que está prácticamente fuera de uso, está inutilizado. O sea, el profesional que se va de aquí no se va porque tiene un puesto de trabajo, sino se va porque nunca ha tenido puesto de trabajo que quiere. Don Ricardo, creo que también es importante poder ver qué valoraciones van a hacer en este encuentro acerca de la cuestión de la vacunación de la población. El Salvador anda bien en las vacunas, Honduras no anda bien. No sé cómo ande Guatemala, Costa Rica anda bien. No, yo te voy a decir el caso mío, yo estoy con un puyazo de la vacuna rusa, en la primera, y estamos en el limbo porque no hay segunda vacuna rusa y todavía el gobierno no se atreve a decir
cuál de las otras vacunas es compatible, si es que hay alguna, porque están empezando a venir informes científicos diciendo es que no, o te pones la segunda rusa o no te pones ninguna, porque Pero no hay entonces, segunda de otros de otro fabricante que no sea ruso que pegue con el ruso. pero Por una entonces serie, tendrán que hacer esa valoración en este grupo que ustedes van a trabajar, este tema del trabajo de la migración laboral, para ver entonces cómo van a manejar el tema de que la población laboral que busque salir de forma legal esté vacunada. Eso tendría que has ser una tocado un punto discusión. fundamental, espérate, te lo voy a decir. Evidentemente, eso es completamente cierto. Hoy en día, el único país que ha adelantado, son dos países que están al frente y el tercero es Estados Unidos, pero creo que es Arabia Saudita e Israel, que realmente ha llegado al punto de lo que le llaman de vacunación de rebaño. Yo, en el caso mío, como tengo la potestad por metodología de dejar un ejercicio práctico a realizar, voy a poner ese en términos de que antes de la pandemia, en qué de estas etapas la organización suya estaba interviniendo en migración. O sea, en otras palabras, la participación de intervención mayor del organismo donde tú trabajas. Bueno, yo trabajaba con retornados, yo trabajaba con madres solteras, yo trabajaba con niños, yo trabajaba con gente que se tenía que volver a su comunidad de origen y se habían huido por razones de violencia y ahora no pueden volver a la comunidad de origen porque la violencia sigue igual o mayor y el gobierno no puede proteger a estas personas en esas mismas condiciones. O sea, para un punto que acaba de tocar Josué, realmente las condiciones de expulsión que tiene Honduras empeoran día a día. Y la única esperanza que tenemos es que como rebote de la mejoría de Estados Unidos, aquí empiece a haber mejoría en términos de inversión también. Eso se está empezando a ver ahora. Y el otro punto, yo creo que la empresa privada de Honduras no se quiere meter en migración hasta no tener la certeza de que el próximo gobierno no es del Partido Nacional. Del punto. Don Ese es Ricardo. otro punto interesantísimo. Don Ricardo, igual, Diga. compañeros, recuerdo que en el 2018 a mí me tocó hacer un recorrido en esta ruta migratoria, igual hace unas semanas me tocó de nuevo hacerlo con nuevos hermanos de otros países y los escenarios eran iguales, o sea, la gente peores, va a seguir, sí, peores podríamos decir, porque recuerdo los testimonios en el 2018 de los hondureños que iban rumbo a Estados Unidos, eran los escenarios, no, me voy, falta de trabajo. Usted menciona igual hacía la consulta Josué Varela sobre la fuga de cerebros, y ese era, profesionales universitarios en busca de ese sueño americano. O sea, ahí Delfina, no importaba el título, no importa. En estas semanas que hice, Delfina, igual. O sea, eso es, creo que los escenarios van a ser difíciles, podríamos decir. Déjame hacerte voy a meter en un rollo que a lo mejor por lo menos yo no he tenido la oportunidad de dialogar con una persona que tiene la experiencia tuya. En la visita que hiciste en el año 18 y en la visita que hiciste ahora, ¿tuviste la oportunidad de visitar centros escalabrinianos de atención al migrante? ¿No me oíste? Que me entró una llamada, disculpa. Ajá. Te repito la pregunta. La pregunta es, si en las visitas que hiciste antes, creo que mencionaste año 2018. 2018. Y las visitas que hiciste ahora, ¿tuviste oportunidad de visitar, dialogar, ver con tus propios ojos un centro de atención al migrante atendido por los hermanos y las hermanas escalabrinianas? En el escenario que fui ahorita a Danlí, sí había atención. Sí había atención. Que sí. Right. En el escenario. Déjame decirte algo que probablemente no chequeaste y era la agenda principal. La gente que se queda en esos centros está infiltrada por agentes de los coyotes.
Y durante la estadía en el centro, ahí hacen el negocio. Porque evidentemente esta gente tiene que salir del centro para seguir caminando hacia la ruta de destino que ellos quieren. Pero ya ese individuo que es una oreja que tiene el coyote, le pasa al coyote quién de la gente que va ahí. Pero es más, a veces hasta le ponen una pulsera para que el coyote lo distinga, una pulsera amarilla, roja, lo que sea. Tienen cierto tipo de identificación Que se identifican. impersonal que generaliza a la víctima de lo que ellos van buscando como extorsión, ayudarlos a llegar a su sitio de destino, cobrarle una cuota extraordinaria y pasarlo en un sistema de 5 estrellas donde la persona no tiene ningún riesgo, pero que tiene que pagar de 10,000 y 2,000 y 10,000 dólares por cada persona una vez que llega a su punto de destino. Es interesante que los centros de atención que tienen una función completamente humanitaria y que la iglesia los ha promovido, en estos momentos tengan esa función, y la iglesia no puede tener un elemento, no puede tener elementos de inteligencia y contrainteligencia dentro del movimiento de esos migrantes para contrarrestar eso. Y los coyotes sí lo pueden tener, que evidentemente están ligados al tráfico de drogas, están ligados a la explotación sexual, están ligados a la explotación de género, de menores, etcétera. Se podría decir entonces que va a aumentar, podríamos decir, esta la migración laboral, más con estos escenarios que igual mencionaba Epifanio. Yo te digo, te lo voy a dar desde un punto de vista técnico primero y después desde un punto de vista que no es técnico. Desde un punto de vista técnico, la pandemia en Estados Unidos ha provocado en mucha gente una reorientación personal desde un punto de vista laboral. Lo que yo estaba haciendo ahora, lo que yo estaba haciendo antes de la pandemia, no lo quiero hacer ahora. Me di cuenta de, ese es el primer punto. Segundo punto, una de las medidas que tomó el gobierno de Biden fue pagar seguro de desempleo a la gente que había sido afectado por la pandemia, porque evidentemente perdieron su fuente de ingresos. ¿Qué sucedió? Que mucha gente no quiere volver a trabajar. Encontraron la forma de vivir mantenido por el gobierno con una pensión de desocupados. Entonces, fíjate lo que ha estado sucediendo y ahora viene el punto. Por primera vez en Estados Unidos, por mucho tiempo, la economía norteamericana va a empezar a crecer anualmente a un % muy superior, y no debería decir eso, superior al que existía antes. Antes estaba creciendo entre el 2 y el 4%. Ahora se está visualizando de que va a crecer entre el 6 y el 7%. Y si le aceptan a Biden el programa de infraestructura, que es una modernización de todos los edificios públicos, puertos, escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, por razones de que no ha tenido la inversión suficiente, y es un poquito yo te diría, de efecto de lo que está haciendo China. O sea, China se está convirtiendo para Estados Unidos en un estado que Estados Unidos, para hacer eso, tiene que descansar en la empresa privada, y la empresa privada no tiene los términos de tiempo de inversión que se necesita, porque no hay inversión privada que tenga una proyección de más de 10 o 12 años, si es que llega. Normalmente es un 4 o 5 años, porque eso es lo que más o menos cambian los sistemas políticos en términos de qué partido está realmente gobernando en el país. Estoy hablando de temas de Estados Unidos que aquí, pero aquí igual. Entonces, desde ese punto de vista, hay una economista italiana que se llama Mariana Mazzucato, que está planteando una tesis que nunca se había planteado, y es que el gobierno de los Estados Unidos tiene que tener un emprendedurismo mayor que tiene la empresa privada para llegar a competir y vencer a China en esta lucha geopolítica que tienen por los mercados y el dominio del mundo.
Don Ricardo, dentro de las ventajas del flujo migratorio, en este caso la migración laboral, aparte de las remesas, ¿cuáles otras se podrían estar dando? Mira, la otra que podría estar dando es que la migración crea capital humano, crea capital ciudadano, crea capital social. O sea, el hondureño que ya ha vivido en los Estados Unidos tiene una concepción distinta, ciudadana, laboral, vecinal, religiosa, que la que tenía cuando estaba aquí. Ese capital social se está desperdiciando. Ese capital humano se está desperdiciando. Y es... Diga. Señor Ricardo, perdón. Sí, no, concluya esa respuesta para José. Le llaman, te lo voy a poner rápidamente porque ahí es donde está la contradicción. Le llaman remesas del conocimiento. O sea, yo me estoy quedando, por ejemplo, te voy a dar una experiencia propia. Yo cuando salí de Cuba, por ejemplo, yo no tenía el concepto de lo que era un ciudadano en una democracia porque yo nunca había vivido en una democracia. Lo aprendí cuando viví en Estados Unidos. Y desde ese día me he convertido en un ciudadano del mundo desde un punto de vista democrático, que yo no era cuando salí de Cuba. Y salí de un régimen totalitario. O sea, yo no estaba de acuerdo con ese régimen totalitario. Y yo creía en una democracia, pero cuando yo vi lo que era una democracia, yo dije, lo que yo tenía pensado para Cuba era un poquitito de eso nada más. Bueno, eso le pasa al extremo. El extremo es el hondureño que se va para Estados Unidos 6 meses y cuando viene para acá, si no habla inglés, dice que ya se le olvidó el idioma. Es que eso sería el colmo. Pero los hay. Entonces, desde ese punto de vista, ese capital humano, esa cultura empresarial, esa cultura cívica que hay en Estados Unidos, esa cultura del respeto al orden, perdón, no estoy tratando de idealizar a los Estados Unidos, estoy tratando de decirte lo que tiene Estados Unidos que nosotros no tenemos: Estado de Derecho, jueces que son imparciales, etcétera. O sea, tendríamos que entrar en una comparación en qué consiste quizás la democracia que hay en los países escandinavos, la democracia que hay en los países europeos, la democracia que hay ahora, por ejemplo, en Rusia, que antes no había, la democracia que hay en Alemania, comparado el Alemania occidental con Alemania oriental. Te voy a dar un dato: la Merkel, como alemana, vivía en Alemania oriental. Y ahí fue que aprendió a ser demócrata. Que normalmente tú aprendes a ser demócrata por la hipótesis nula que tiene, en el sentido de que tú no tienes libertad de prensa, tú no tienes libertad de partido, hay un solo partido único que va a las elecciones. El régimen que tiene un régimen elitista, partidista, militar, en una sola claque que siempre son los mismos que dominan en el Estado. Bueno, ese tipo de oligarquía lo aprendes viendo otros esquemas. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que aquí hay una dictadura, esto yo no lo digo públicamente porque aquí tendría que tener la experiencia mía de regímenes totalitarios. Yo me río comparado con Venezuela, comparado con Nicaragua, comparado con Cuba, en el sentido de que partido único, no hay libertad de prensa, no hay oposición porque a priori nadie se puede oponer. Mira las manifestaciones en Cuba, lo que han provocado. O sea, en otras palabras, a la pregunta tuya, sí hay un capital social que tenemos que definir qué es y cómo se puede aprovechar como efecto de codesarrollo en el país de origen y en el país de destino. Don Ricardo, ya para ir concluyendo, ¿cuáles son esos mercados laborales que habrá que definir que son los óptimos para la población hondureña? El primer mercado laboral que hay en Estados Unidos, que es insaciable, porque la gente no tiene continuidad, es el mercado agrícola y derivados. Las empresas agrícolas y derivados, plantas procesadoras, plantas empacadoras,
al extremo que en estos momentos en algunos estados de Estados Unidos han tenido que usar a los presos para levantar cosechas, porque no hay gente no hay gente, mano de obra para eso. Y el otro punto es que a medida que se vaya desarrollando Estados Unidos y recuperando económicamente, todos estos servicios, porque Estados Unidos es una sociedad de consumo, todos estos servicios que están asociados al consumo van a necesitar gente de estos países. Voy a empezar por educación, salud, restaurantes, hospitales, la gente que tiene que trabajar en la pandemia. En estos momentos, yo te diría que cualquier enfermera que se vaya para Estados Unidos en menos de 3 meses tiene chamba. Y lo único que tiene quizás es un problema de limitación del idioma. Y lo que tienen que hacer es ponerle en un sitio donde los enfermos abren el idioma que ella habla. Entonces, desde ese punto de vista, los mercados laborales de Estados Unidos van a tener una recuperación acelerada que nunca han tenido con respecto a los últimos 20 años. Se está comentando que estamos en una etapa muy parecida al final de la Segunda Guerra, donde en vez de levantarnos de una guerra, nos vamos a levantar de una pandemia. Y en ese sentido, las comparaciones son un poquito exageradas, porque la última pandemia del año 1918 produjo, creo que fueron 90 millones de muertos, y nunca se llegó a detectar una vacuna. O sea, y no existían los medios de comunicación que hay ahora, incluyendo el celular, etcétera, incluyendo la televisión, la radio. Había radio. Pero nosotros tenemos en la televisión una clase todos los días de cualquier cosa que quisiéramos oír en la práctica. Y esos son los programas estos. Bueno, mira el programa que acaba de hacer don Francisco, que es una pieza de oro. O sea, a la pregunta tuya, la expansión que va a tener el mercado norteamericano en términos de bienes, de servicios y consumo de gente ya más calificada es suficiente para que de Honduras salgan 4 o 5 millones de personas a trabajar en Estados Unidos fácilmente. Es más, yo te diría, en una proyección de un artículo que acaba de hacer Oppenheimer, para el año 2050, si Estados Unidos no mete en el territorio norteamericano inmigrantes por un número de 50 millones, Estados Unidos va a tener un problema serio en términos de pagar a jubilados, mantener cubierta la demanda laboral para los puestos que se crean por el resurgimiento económico de Estados Unidos, que va a ser una cosa extraordinaria. Parecido al Plan Marshall, pero en vez de Europa, en Estados Unidos. Ricardo, como dice nuestro compañero Epifanio, ya para ir terminando, sabemos que estamos en un año electoral, en un año político. ¿El flujo o la migración laboral se podría incrementar en los próximos meses con el cambio de gobierno, señalando que este mismo gobierno ha reiterado y ha mencionado de que tiene varios convenios con Estados Unidos, donde también se ha dado plazas para dar paso a la migración regular y no la irregular, que es la que se está evitando? ¿Podrían incrementar los flujos migratorios laborales luego de los procesos electorales? Definitivamente, es más, ya están disparados. Ya están disparados ahora. La cantidad de gente que se está yendo de Honduras todos los días es superior a la que se iba antes. Y el punto de Honduras es que todas las fronteras que tiene Honduras son porosas. O sea que la gente se va por los huecos de las fronteras porosas, no se va por donde está el chequeo, el paso de la salida de Honduras y la entrada de Guatemala, la salida de Honduras y la entrada de Nicaragua, la salida de Honduras y la entrada de El Salvador. Falso. La gente, si llega a un punto fronterizo físico con alguno de estos países, se va por el punto ciego. Y esa persona no está detectada que se fue de Honduras. Y la respuesta a tu pregunta es: se va a disparar.
porque van a empezar a ver situaciones de empleo en Estados Unidos que antes no había. Y las que había antes estaban ocupadas, pero ahora la gente que todavía tenían esos puestos incluso quieren cambiar de puestos de trabajo. Hay gente que le ha conseguido la vuelta a trabajar desde su casa. Y eso es bueno y es malo, porque los puestos que tenían antes de trabajo, ¿quién los ocupa? Ya para terminar también, no sé si Janet tiene alguna otra consulta. Se podría Ver, decir... una última recomendación que me den un minuto cada uno, que me diga, mira, Ricardo, si yo estuviera en tus zapatos, no te olvides de esto, enfatiza esto, defiende esto de esta forma. Denme una recomendación última, sí, de última hora, pero ya tenemos el ambiente. Yo creo que hemos creado un ambiente muy bueno de diálogo para entender el problema y saber en qué coyunturas estamos. ¿O estoy equivocado? Comenzaríamos con Janet Lagos, luego Epifanio y termina su servidor. Así es, Josué. A lo que estoy entendiendo, y se ve que podemos estar horas con este tema, don Ricardo, pero a Estados Unidos, recuerdo que en pláticas anteriores usted me mencionaba, a Estados Unidos le conviene el tema de personal migratorio que llega a Estados Unidos. ¿Es así entonces? No solo le conviene, le es necesario para subsistir y mantenerse como una potencia mundial. Eso es bueno, siendo una noticia, podemos decir, entre comillas, bueno y es positiva. malo, porque Estados Unidos se puede convertir en la fuente de empleo mayor que tienen estos países, por ejemplo. Sí, sí. Y si la gente encuentra trabajo y manda remesa, bueno, mira, así están viviendo ya una serie de ciudades fronterizas de Honduras con respecto a El Salvador y con respecto a Guatemala, que antes estaban muertos. Vaya a la medicina y no hable con nadie, nada más que mire el color de las casas que hay allí y la forma de las casas. Y a veces la casa está vacía. Y es de un individuo que está en Estados Unidos, mandó remesa y después se llevó a toda la familia. Ricardo, yo de mi parte podría definir 3 puntos. Uno de ellos, poder identificar y definir la mano de obra de la que se tiene, partiendo del ejemplo que usted decía. Si se va una enfermera, la enfermera pueda que la contraten inmediatamente por la situación sanitaria. Ese es un tema. Poder priorizar, laboral. Sí, poder conocer la mano laboral. Segundo, poder definir y tener claro cuál es esa oferta de mercado laboral que hay para los hondureños. No sé si habrá que visualizar solo Estados Unidos o también habrá que visualizar Asia, por ejemplo, otros países de Europa, que bien es cierto, el idioma puede ser un poco el problema, pero hay muchas comunidades latinas en estos países. Lo otro, poder tener claro y definir el aspecto sanitario. Y si se define, por ejemplo, una enfermera o un abogado que se va o otra persona técnica que no esté vacunada, ¿quién va a vacunar a este ingeniero? ¿Quién va a vacunar a esta persona que ya está definida que tiene un campo laboral en tal país? Epifanio, déjame decirte algo de la vacuna que he aprendido, yo no lo sabía. La vacuna no te previene que te enfermes. La vacuna te previene que te mueras de COVID. En ese sentido, tú puedes estar vacunado y volver a tener COVID. Lo que pasa es que no vas a tener COVID por segunda vez y te vas a morir, porque va a tener un COVID muy atenuado. Pero que puedes contagiar a la gente, esa no te la quita nadie, no te la quita ninguna vacuna. Porque las nuevas cepas son las que están promoviendo los nuevos contagios. Eso yo lo tengo claro, Ricardo. El tema está que si hay un profesional que no tiene acceso a esa vacuna porque no conoce a ningún político que lo lleve, que lo acerque a la vacuna, entonces, y si estamos hablando que es apto para un trabajo en cierto lugar, que estas organizaciones, que esta gente que va a estar cerca de ver que ese ciudadano, que esa persona no se vaya de manera irregular a trabajar, sino que regular, ¿quién lo va a vacunar? ¿Quién le va a ayudar para que vaya en óptimas condiciones, por lo menos, de la vacuna? No va curado, pero sí va a prevenir de que se complique más. Estoy hablando de poder definir de que esa persona está vacunada. Ya te están vacunando cuando llegas en el mismo aeropuerto que llegas. Perfecto.
Creo que son aspectos que se deben definir también lo que Y ustedes en decían Estados Unidos en ese están trabajo. vacunando en las farmacias. Y por eso están vacunando. Llevan un récord extraordinario. Ha habido días que han vacunado más de 2 millones de personas en un día. Muy bien. A Perfecto. ver, José, el último Bueno, Ricardo, consejo. ya para concluir, compañero, otro de los puntos que debemos o considero que se debe tratar dentro de este diplomado es las plazas que el mismo gobierno hondureño ha señalado que ha logrado con acuerdos internacionales, en este caso con Estados Unidos, como lo hemos mencionado, para dar paso a la migración regular. De igual manera, las políticas que ha estado estableciendo el gobierno para evitar que se dé la migración de forma irregular. Ya lo ha señalado usted, que salen del país más de 300 hondureños que se están sumando a la condición de los haitianos. Entonces creo que es importante señalar las políticas, los trabajos, lo que está haciendo el gobierno para evitar que se dé la migración de forma irregular. Tenemos las ventajas, lo ha señalado usted, que es el mercado laboral, las remesas, el mercado o el capital social, que dejan ventaja. Ya también lo ha señalado el FOS, de verdad que más de $1.000 millones se ha incrementado solo en 6 meses de 2021. Beneficio que trae para la economía del país, sabiendo que fuimos afectados por ETA y OTA. Estamos afectados por la misma emergencia sanitaria a raíz del COVID-19. Pero el gobierno realmente le interesa que salga el hondureño de tierra adentro, el hondureño que no tiene empleo, o realmente busca la forma de que se quede en el país o busca la forma de que salga de manera legal. No, mira, el problema que estamos teniendo en Honduras por primera vez es que se está amenazando la seguridad alimentaria del país. Porque lo que sí está sucediendo es que en los campos se está produciendo, en los campos hay un exceso de migración del campo a la ciudad. Y yo tengo una filosofía y en ese sentido como cristiano me siento muy identificado con ustedes. La migración, la ruptura que produce, que es incalculable y no se puede recuperar, que no es verdad, se puede recuperar, pero no se le da importancia, es que rompe con la familia extensa, que es un servicio, es una base social normalmente sanguínea. La gente son parientes sanguíneos, pero como la gente no se enferma a la vez, no se queda desempleado a la vez, lo bueno y lo malo no sucede a la vez en todo. La familia extensa es un sistema de resolver problemas, no importa en qué momento aparezca, siempre hay diferencia entre los miembros para yo ocuparme del otro que no tiene lo que yo tengo y viceversa. Ese fenómeno hay que estudiarlo. Por ejemplo, ¿por qué no estamos usando estrategias de familia extensa para hacer contratos de grupos que se vayan a trabajar a Estados Unidos en ciertas empresas por temporalmente? La migración que es más atractiva desde un punto de vista humano, desde un punto de vista ciudadano, desde un punto de vista económico, etcétera, oye, es la migración temporal, menos de 12 meses al año, y circular, que se repita por varios años. Es la más efectiva. No tiene coyote. La persona que se va con coyote los primeros 2 años de trabajo tiene que pagar el coyote, o sea, ya los perdió. Mientras que esta migración no. Esta migración tiene remesas desde el día que el individuo está trabajando afuera. Entonces, desde ese punto de vista, hay que recuperar donde estuvo la ruptura del sistema. Excelente. Ahora, gracias, don Ricardo. Una última, déjenme una última y perdonen y sean honestos. Si ustedes me tienen que dar una puntuación entre 0 o 10, ¿qué puntuación me daría? ¿Tengo que prepararme más? ¿Esto que le estoy diciendo es suficiente para meter a la gente en el rollo? ¿Qué me aconsejan? Creo que la migración es un tema muy amplio, como lo mencionaba Janet. Nos podemos llevar toda una tarde, toda una noche hablando del tema, porque tiene diferentes factores, diferentes condiciones, diferentes realidades, y más en nuestro país. Pero yo considero que se ha abordado lo esencial y pues es un tema que ha tomado fuerza en estos últimos días, a pesar de que siempre está latente, ¿verdad? Entonces,
Para mí, el 10. Yo le doy 9. Gracias. A prepararse más, Pero- entonces. No, yo estoy tranquilo si me dan 7 o más, fíjate. Creo que se abordó, don Ricardo, porque se amplió Mira, las causas, las consecuencias, se dio déjame esos ponerte lo consejos. esencial que yo busco. ¿Te metí en el rollo o no? Nos Sí, metimos en Nos el metimos rollo. en el Nos rollo. metimos en el rollo. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que tú Exactamente. pienses como yo, Sí. pero yo lo que no quiero es estar en la babosada que dice el gobierno cuando habla de migración, que no he Correcto. hablado de ella, Exacto. que no he hablado Perfecto. de ella. Y sin embargo, te he hablado de una migración que existe y no se habla de ella. Exactamente. Señor, un gusto, un abrazo. a la Perfecto. distancia. Gracias, don Ricardo. Gracias. Éxitos. Cuídese. Gracias. Gracias. Lagos, ayúdame, Lagos. Bye bye. Gracias por el café. Vaya. A la orden.